Le agradezco a Edgar López Vallejo, representante de los demócratas en México, que esté con nosotros. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias, es un placer estar aquí, como siempre. También le agradezco a Art Stupinian, presidente de Stupinian Group y analista republicano. Gracias, Art, por estar con nosotros a distancia desde Estados Unidos. Muy buenas noches, un placer y un honor estar aquí con ustedes esta noche. Hablemos primero que todo respecto a cuál es la importancia de este discurso del Estado de la Unión. Edgar, comenzamos contigo. Gracias. Pues es muy importante porque marca el verdadero comienzo después del Super Tuesday de las primarias de la campaña electoral. En efecto, es como decíamos, la crónica de una primaria anunciada. Sabíamos que iba a ser Biden contra Trump y arrasaron ambos en sus primarias. Ahora de lo que se trata es de enfrentar las visiones de futuro que cada uno y que cada lado tiene para el futuro. Y esto culmina en noviembre. Y esperemos que culmine en noviembre y que los republicanos acepten que quien gane las elecciones sea el presidente, porque hay gente que quiere, entre los republicanos, Trump y toda su gente, no respetar el resultado de las elecciones y no ganan. Lo han hecho antes y esperamos que en noviembre esto no suceda de nuevo. Art, primero que todo, gusto en saludarte. ¿Es esto una lectura correcta? ¿Que hay la posibilidad que los republicanos pudieran no aceptar un resultado en caso de que no les favorezca? Y también, por supuesto, danos tu opinión sobre la importancia del discurso de hoy de Biden. Bueno, la importancia del discurso es sumamente importante porque lamentablemente como el pueblo americano y el mundo entero, yo estoy seguro que en México todas las personas que ven en su televisión todas las noches ven que es un bochorno la actuación del presidente Biden, porque lamentablemente y evidentemente tiene problemas neurológicos. No solamente que es una persona de la tercera edad, pero es una persona que obviamente cuando termina los discursos no sabe cómo salir del escenario. En contraste, nosotros vemos al presidente Trump que todas las noches casi habla a miles, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 votantes americanos en todos los diferentes estados. Vemos la energía que tiene Trump, el carisma, la visión para un mejor estado en los Estados Unidos. Es un contraste bastante drástico y este discurso de esta noche tiene mucho que jugar. Si el presidente Biden se olvida en dónde está o tiene uno de esos momentos que lo ha tenido en la escena internacional en muchas ocasiones. Tenemos problemas con la comunicación con Art desde Nueva York. Vamos a retomarlo. Y esta es una pregunta que muchos se hacen, Edgar. Si Donald Trump fue mejor como presidente de lo que hoy en día es Joe Biden como presidente. Es una pregunta justa y es una pregunta que todos los votantes se tienen que hacer. No usemos calificativos en términos de quién es mejor o quién es peor. Veamos a los números. La inflación hace un año estaba en 9%, ahora está en 3%. El COVID fue derrotado. El país está estable. Estados Unidos ha ayudado a Ucrania. ¿Qué pasó en la presidencia de Trump? Fuimos muy regresivos. La economía en tiempos de COVID estaba absolutamente por los suelos. Trump no entiende nada de la economía o del sistema más allá de lo personal, entonces no hubo un trabajo sobre la economía que la hiciera crecer. El COVID estaba arrasando y diezmando a la población estadounidense y no fue sino hasta que Biden entró como presidente que las cosas se dieron la vuelta. Entonces, no nos olvidemos, hagamos el análisis de los números y veamos cuál es la diferencia. Pero, por ejemplo, el tema de la inflación no es un tema macroeconómico, es decir, que no es todo responsabilidad de Biden. En efecto, no es todo responsabilidad de Biden, aunque los votantes ven al presidente y lo hacen responsable de lo que pasa en la inflación.
Pero veamos, por ejemplo, es tan importante que en la Fed, por ejemplo, que tiene en Estados Unidos el mismo rol que el Banco de México, ellos fijan la tasa de interés para controlar la inflación, y mientras Biden ha respetado a la Fed y trabajó con ella, y toda la administración de Biden trabajó para bajar la inflación, bajando los precios de prescripciones para la gente adulta y todo eso, mientras Trump era presidente, él lo que quería era decirle a la Fed qué tasas de interés pusiera, sin importar lo que la Fed quisiera hacer. Entonces, sí, Trump funcionaba de manera que no ayuda a reducir la inflación. La administración de Biden trabajó de una manera que ayuda a reducir la inflación. Pero ¿qué no la percepción que hay respecto a la economía con Donald Trump es lo que le vale la posibilidad de poder estar aspirando a un nuevo mandato? No, yo creo que no. La economía no era tan buena en tiempos, solamente al principio de la presidencia de Trump, y eso era porque venía bien desde la presidencia de Obama. Pero en la segunda parte de Trump se le cayó la economía terriblemente y no sabían ellos cómo mejorarla. La única cosa importante que hizo Trump en términos de la economía fue una enorme reducción en los taxes, en los impuestos que se le pagaban que pagan los más ricos. Y eso va en contra del desarrollo del mercado en Estados Unidos. Y esta es lo que nos lleva a la pregunta siguiente de... Ok, ya nos dices que no fue mejor presidente Donald Trump, pero ¿Estados Unidos era mejor con Donald Trump o es mejor con Joe Biden? Bueno, como demócrata yo diría que con Joe Biden. ¿Y por qué digo eso? Porque como demócrata para mí es importante que los principios del partido se apliquen y que los principios de igualdad, equidad, justicia se apliquen. Durante la presidencia de Trump fue todo muy regresivo, se hizo más divisivo, se regresó en términos de derechos de la reproducción, se les quitó a las mujeres en la medida de lo que pudieron el derecho al aborto, puso Trump en la Suprema Corte gente que estaba en contra de los derechos reproductivos, están ahora en contra de los derechos y estuvieron entonces en contra de los derechos de la gente LGBTQ, etcétera. Entonces, depende de los valores que uno tiene. Con los valores que tenemos nosotros de justicia y equidad, Biden es mucho mejor. Ya recuperamos la comunicación con Art. Art, no sé si alcanzaste a escuchar lo que comentaba Edgar respecto a que Estados Unidos es mejor con Joe Biden que lo que fue con Donald Trump, que incluso la economía no fue tan buena con Donald Trump. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me imagino que es contraria. Sí, efectivamente. Y señor, esa es la pregunta clave que los americanos y los votantes norteamericanos se van a preguntar. Yo estoy mejor hoy en día, en el 2024, después de 3 años de un fracaso de una administración del presidente Biden, que estaba mejor con el presidente Trump. Y la respuesta es rotundamente no. Los americanos hoy en día estamos mucho peor, particularmente la clase trabajadora. Vemos que los precios de los alimentos, de los huevos, del pan, de la leche, la gasolina, todo ha incrementado alrededor de un 20%. La clase trabajadora que los demócratas reclaman ayudar son los que están sufriendo hoy en día mucho más. Por eso vemos que los índices de apoyo de los afroamericanos, de los latinos, de muchas personas trabajadoras están apoyando a Trump, porque dicen, basta ya, nosotros no podemos pagar el alquiler de las casas, las parejas jóvenes hoy en día tienen que vivir con sus padres porque no pueden pagar los altos niveles de la inflación que creó el presidente Biden. Por eso cuando vimos ante la pandemia, el presidente Trump, los latinos estaban apoyando al presidente Trump en números récords, porque todo el mundo que quería un trabajo lo tenía. Pero ahora la situación lamentablemente es mucho peor. Vemos la frontera con México, en donde están entrando millones de inmigrantes ilegales, muchos de ellos criminales y muchos de ellos terroristas. Están en la lista terrorista del Medio Oriente. Así que es un fracaso en muchísimos de los aspectos federales, y el votante, la mayoría silenciosa del pueblo americano, está rechazando
este fracaso del presidente Biden y por eso ven un nuevo líder y ven al presidente Trump como alguien que va a salvar a este país porque la situación está bien seria en los Estados Unidos. Edgar, ¿qué dices respecto a lo que acaba de comentar Art? Bueno, hay dos cosas importantes aquí. Una es la inflación y otra es la situación migratoria. Como tú dijiste, la inflación no es todo culpa de un presidente, sea Trump o sea Biden. Había muchos factores y lo que hizo Trump y lo que hizo la Fed fue reducir la inflación de 9 a 3%. Esto no es una opinión, es un dato en todo el mundo puede ver. Respecto a la migración, veamos lo que dice Trump. Ayer, en su discurso, lo estaba escuchando hablar de México, los mexicanos y los inmigrantes como criminales, como violadores, como gángsters. Y Trump y todos los candidatos republicanos, toda la primaria republicana, estuvieron haciendo campaña sobre la base de lanzar misiles a México, bombardear México y los carteles en México. Y dice que los... usted no ve en la televisión de los Estados Unidos a los venezolanos que están golpeando a los policías en Manhattan. Mataron una muchacha, una joven en Atlanta, también un niño. Bueno, mientras el señor se recupera su comunicación, yo diría, veamos, la inmigración es una cosa que preocupa a todos y que debe atenderse. La mejor manera de atenderla como un problema continental y mundial es tener un programa que realmente pone a los gobiernos del continente americano, que pone a toda la administración federal de los Estados Unidos y a los estados involucrados colaborando para resolver los problemas que nos trae la inmigración. La inmigración es una cosa que sucede, que es una cosa biológica entre especies y en toda la historia del mundo con los hombres. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Tener un programa racional con presupuestos y responsabilidades definidas. Los últimos meses, los demócratas y los republicanos y el presidente Biden estuvieron trabajando en un programa... En un plan bipartidista. En un plan bipartidista que incorporaba las preocupaciones de los republicanos. ¿Y qué dijo el Partido Republicano al final? Dijo mi mamá que siempre no, después de trabajar todos esos meses. ¿Por qué? Porque Trump quiere usar la migración como una punta de lanza en la campaña. Los republicanos no están interesados en resolver el problema de la migración ni en ser humanos. Su solución durante la presidencia de Trump era ser crueles. Entonces, lo que ellos quieren es nada más asusar el miedo de la gente en Estados Unidos para ganar votos, pero no resolver la migración. Ese tema es importante. Art, te recuperamos en la comunicación de nueva cuenta y es algo que muchos se preguntan. ¿Donald Trump utiliza el miedo como un estandarte para su eventual segundo mandato? Yo no creo, señor. La realidad es que los votantes americanos no son tontos. Nosotros no somos tontos, estamos viendo la decadencia, los crímenes que están sucediendo en las ciudades principales demócratas, en Los Ángeles, en Chicago, en San Francisco, en Boston. Todos estos líderes demócratas rechazan a la inmigración ilegal de la frontera abierta con México que el presidente Biden y el secretario Mayorkas han estado impulsando. Eso no es una campaña de miedo, sino los votantes americanos, la mayoría silenciosa americana, está cansada de estas policies que han fracasado y por eso quieren ese cambio y ese cambio lo están viendo con el presidente Trump. Y ese cambio se puede dar solamente con Trump, Edgar, y es cierto lo que menciona Art respecto a que los demócratas no quieren estas prácticas. Este argumento de que el crimen en la ciudad es una vieja línea republicana que se ponga la televisión, lo va a ver todas las noches, lo ponen en la televisión. ¿Puedo terminar, por favor? Entonces, bueno, pero lo que usted está diciendo, señor, no es correcto. Hay una ola de crimen en las ciudades principales que el pueblo americano está rechazando a esta situación. Vamos a escuchar a Edgar y a lo que yo iba es que los crímenes de mayor envergadura hoy en día, como por ejemplo los shootings, las balaceras que llega un agente y empieza a disparar en un mall, en una escuela, en un cine, son
supremacistas blancos republicanos de MAGA hoy en día. Entonces, a esas gentes a las que tenemos que tenerles miedo, que son las mismas gentes que fueron el 6 de enero a atacar el Capitolio y que están dispuestas a acabar con la democracia por las armas si es necesario. Entonces, esos son los que debemos tener miedo. Despedimos a Art Stupinian desde Nueva York y le damos la bienvenida a Dan DeFosse, analista político, para que... Art, ya te recuperamos, hemos estado teniendo estos problemas. Sí, perdón, pero un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias. Amo México y muy buenas noches a todos ustedes. Gracias a ti, Art Stupinian.